Buenas tardes, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el conversatorio sobre mis preguntas sobre la relación de la historia argentina con el presente. Y el tema de hoy es el desencanto del trabajador precarizado y de los excluidos sociales de la realidad actual, y a mi entender la necesidad de autocrítica en la historia del peronismo. Este es un trabajo que yo voy a hacer y que posiblemente lo voy a hacer en dos partes. Esta va a ser la primera parte. Voy a empezar por el tiempo de la resistencia peronista. Estoy yendo un poquito atrás porque, bueno, el tema de la historia argentina, de la lectura de la historia argentina y de la relación con el tiempo actual, siempre ayuda. No tiene esto no tiene que ver con que hay una determinación total de la historia, sino que la historia siempre es política y siempre está en relación con el presente. Bueno, con el primer tema, la resistencia peronista de los años 60 y 70. El primer tema que estoy dirigiendo, la estrategia política de Perón, jugar con las dos manos, que decía, tengo la derecha y tengo la izquierda, por momentos a favor del sindicalismo más combativo y en otros momentos con el sindicalismo acuerdista, por momentos a favor de la derecha del partido y en otros momentos a favor de la izquierda peronista de Montoneros, inclusive de la izquierda marxista. Otro de los temas me pareció importante, la pregunta si López Rega e Isabel fueron cuadros de la CIA. La pregunta es, ¿necesitó Perón pactar con ellos para que no lo maten? Es toda una pregunta. ¿Por qué finalmente Perón se asiló en España de Franco, una dictadura de derecha? Bueno, podríamos decir que España le debía mucho. Esto, digamos, no le fue fácil el exilio a Perón, eso es cierto. El gobierno peronista del 73, justamente por eso estamos haciendo las preguntas y a ver si podemos hacer alguna autocrítica en el peronismo. El tema de Seiza, enfrentamiento entre el comisario general Osinde y López Rega por la derecha peronista y la juventud peronista y Montoneros. Yo pregunto, ¿esto también fue parte de la estrategia política de Perón o no? Una pregunta. El gobierno peronista de Perón del 74, ¿por qué Perón sacó a Puigros de la UBA y a 3 ministros de la izquierda peronista y puso a cuadros de derecha peronista? En el 74 empezaron las muertes de militantes izquierdistas peronistas y no peronistas por parte de la paramilitar AAA, de la mano de López Rega. ¿Tuvo Perón algo que ver con eso? Esa es la pregunta. El gobierno de Isabel de los años 74 y 75 y principios del 76. Después de la muerte de Perón, hubo un recrudecimiento de la represión política por parte de la AAA, que algunos relacionan la AAA con las 3 Fuerzas Armadas. Hubo mayor persecución y muerte de militantes peronistas. Luder firmó un decreto de aniquilación de la subversión en Tucumán. Y los últimos ministros de Economía, Rodrigo y Mondelli, fueron partidarios de ideas neoliberales cercanas a Martínez de Oz. Cercanas. Respecto al proceso militar del 76-86, bueno, hay una alianza estratégica con Estados Unidos para combatir los izquierdismos y populismos. La represión política llegó a extremos de 30.000 desaparecidos. Estado de sitio,
prohibición de partidos políticos, sindicatos, reunión de personas en las calles, intervención de universidades, echan a importantes docentes y científicos, y la inclusión con Martínez de Oz de un neoliberalismo para la destrucción de la industria nacional, parecido a este momento, apertura de importaciones, aumento del desempleo, caída del salario, proliferación de financieras. Lo cierto es, lo primero que dije, alianza estratégica con Estados Unidos, como ahora y como con Menem. En el año 82, la guerra de las Malvinas, después de la guerra, el imperio dejó de apoyar a la dictadura, lógico. En el año 83, disputa de las elecciones entre el radicalismo y el peronismo de Luder. En ese momento el peronismo pactó con los militares. Generalmente la gente olvida esto, pero en alguna parte de la memoria debe estar. La autoamnistía. Alfonsín pactó juzgar solo a las cúpulas de las Fuerzas Armadas y no tocar la complicidad de la AAA y de los empresarios nacionales extranjeros en la represión ilegal. Tampoco se juzgaron los delitos económicos durante el tiempo del proceso militar. El gobierno de Alfonsín del 83 al 89 buscó hacer una reforma en el sindicalismo y le fue mal. Era y es un tema tabú. El enriquecimiento de algunos sindicalistas burócratas, ya la juventud del peronista del 70 le cuestionaba a Perón la burocracia sindical y los sindicalistas pactistas con el poder de turno. De ahí que los juicios a las juntas militares, esta medida levantó mucha reacción en los militares, máxime cuando el peronismo ya había pactado con ellos. Por eso hubo los levantamientos militares, donde Cafiero, la parte en ese momento más progresista del peronismo, apoyó a Alfonsín, lo correcto, ¿no es cierto? En un principio el empresariado nacional había apoyado la política económica y después le dio la espalda y pactó con el peronismo de Menem. Eso que había pactado con Estados Unidos. ¿Qué? Esto, ¿cómo se viene repitiendo? Esta incidencia de Estados Unidos, por eso ya en la época del 70 se hablaba de los países dependientes y la influencia del imperialismo. Bueno, la cuestión como decíamos en un principio, el empresariado nacional había apoyado esta política económica y después le dio la espalda y pactó con el peronismo de Menem, que ya había pactado con Estados Unidos. Lo interesante en este momento que ganó la parte más conservadora del peronismo y perdió Cafiero. No vamos a decir que Cafiero era una maravilla, pero no creo que hubiera pactado tanto con el poder de turno como Menem, con la complicidad de gran parte del peronismo. Estamos hablando de que en el tiempo de Alfonsín se creó el Plan Alimentario Nacional para paliar la pobreza y la indigencia. Respecto del gobierno de Menem del 89, del 89 al 99, lo primero que me viene a la cabeza de ese tiempo, cuando entra Cavallo al Ministerio de Economía y hace una licuación del CONICET y la fuga de cerebros nuevamente, porque parecería que cuando vienen los gobiernos neoliberales y en donde muchas veces se han incluido
con el peronismo, o sea que el peronismo también ha participado en eso. Por eso tan importante la autocrítica, que yo seguramente voy a recibir críticas por querer hacer alguna autocrítica respecto a la historia del peronismo. Pero bueno, es un problema. Bueno, la cuestión que en este gobierno de Menem se consolidó primero el acuerdo con el Poder Económico Nacional e Internacional. Ahí empieza el plan económico, lo hizo Bungibor, que en otro momento había sido el gran enemigo del peronismo. Uno dice, estas marcas históricas han dejado muchas consecuencias en el tiempo actual, mucho más de lo que queremos. La historia es política y deja sus consecuencias. Cuando fracasó Bungibor, este fracaso se hizo la alianza con Alzogaray, con el antiperonismo más rancio, con Rojas y con Cavallo. Este último había participado en la última dictadura en el año 82 y había logrado la transferencia de la deuda privada del gran empresariado y la transformó en pública, engrosando la deuda externa. Bueno, uno podría decir, ¿por qué se hizo así con la complicidad del partido y de tantos sindicalistas? Es una pregunta para retenerla. Y de ahí la necesidad de autocrítica. Bueno, uno diría, fueron traidores a la patria, es poco decir. Por ahí se profundizó el peronismo menemista, profundizando un plan económico neoliberal en donde nace la jubilación privada, que resultó un curro, se amplía la precarización laboral, el trabajo en negro, vendiendo las principales empresas nacionales y al extranjero, y teniendo relaciones carnales con Estados Unidos. ¿Quién se benefició con esta política económica? Ustedes oyeron alguna vez que la derecha acusara a Menem alguna vez por medio de la justicia de corrupción. Se tapó todo, hasta todas las que se mandó, se tapó todo, pero como era un gobierno neoliberal que se identificó con el poder económico, todo bien. Menem modificó la Corte Suprema que la hizo a su imagen y semejanza para que le avale sus medidas y decretó la amnistía y punto final para los juicios de lesa humanidad. Gran desempleo, gran caída de salarios, igual que ahora, digamos, aumenta la importación, lo financiero sobre lo productivo, gran caída de la industria nacional. El gobierno de la Rúa pactó entre el peronismo renovador y la parte de la derecha radical. ¡Wow! Desastre. Se trata de un gobierno de coalición radical peronista, supuestamente progresista. En un momento se convoca nuevamente a Cavallo como ministro de Economía y se hace un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Se aumenta la deuda externa cada vez más. La economía está peor. Continúa la precarización laboral y el trabajo en negro. Renuncia Chacho Álvarez, el vicepresidente, denunciando la corrupción de parte del Parlamento, y termina ese gobierno reprimiendo al pueblo en las calles, con la gente pidiendo que se vayan todos, queriendo reventar los bancos porque le habían retenido los ahorros. Se continúa con el punto final y la obediencia debida. En el gobierno de Duhalde, del 2002 al parte del 2003, hay un estallido social, un default económico, y el pueblo pide que se vayan todos. Hay 6 presidentes anteriores a Duhalde. Duhalde fue un piloto de tormenta, terminó con la convertibilidad de Cavallo. Los bancos finalmente retuvieron los ahorros
y para paliar el hambre hubo un plan de jefes y jefas del hogar organizado por la mujer de Duhalde Chiche, un acuerdo dual de Alfonsín para mantener el orden institucional, pero continuó la precarización laboral. Sí, de alguna manera se mejoró la seguridad de la provincia de Buenos Aires y continuó el punto final y obediencia debida. Bueno, vamos a dejar acá y la vez que viene vamos a hacer la segunda parte. Gracias.